tardes a todos y a todas. En nombre de País Circular les quiero dar la bienvenida a esta conversación webinar denominada Cambio Climático, una ventana de oportunidad para el desarrollo económico, donde conoceremos un estudio del Centro Confluir que será presentado por Jorge Valverde. Posteriormente será comentado por Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF, y por Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y ex ministro ministro de Hacienda. Será moderado por Andrés Pirazzoli, que es investigador del Centro Confluir. En nombre de País Circular les damos a todos las bienvenidas y para nosotros es un gusto poder compartir con Confluir este estudio en un año tan importante donde hoy día se discute la ley marco de cambio climático en el Senado de la República y además en el año donde Chile ha actualizado su contribución nacionalmente determinada, donde hay importantes desafíos y probable también muy importantes también oportunidades que serán comentadas y que son parte de este estudio que prontamente será publicado en paiscircular.cl junto a los resultados de este seminario. Así que, Andrés, sin más, les doy la bienvenida y te doy la palabra para la moderación de este seminario. Muchísimas gracias, Pablo, y el agradecimiento también a País Circular por darnos este espacio como Confluir. Estamos muy contentos de estar mostrando nuestro primer informe de síntesis de políticas públicas. Cayó la posibilidad de hacerlo sobre cambio climático y para no prolongarme demasiado y poder privilegiar este panel ilustre que nos acompaña hoy día generosamente con su tiempo, quiero pasar derechamente a presentar a Jorge Valverde Carbonell, que es candidato a doctor por la Universidad de Maastricht, economista de la Universidad de Chile y con especialidad en análisis económico. Jorge es coautor de este primer informe de síntesis de política pública y nos quiere invitar a reflexionar y mirar la emergencia climática, el cambio climático que estamos experimentando en el país y mirar si es que eventualmente existen oportunidades para el desarrollo económico en nuestro país. Jorge, adelante. Muchas gracias, Andrés. Voy a compartir mi presentación. Mientras yo voy a apagar mi cámara y micrófono. Perfecto. Ok, como bien ya introdujo Pablo y Andrés, la discusión que hoy día queremos tener tiene que ver con mirar el cambio climático y hacernos una pregunta, si es que ¿es posible que sea una ventana de oportunidad para el desarrollo económico de Chile o eventualmente pudiese ser, como para otros países, una restricción hacia su crecimiento futuro? Básicamente voy a plantear voy a presentar tres ítems distintos: la motivación, el contexto, qué es esta ventana de oportunidad o cuál sería, y una propuesta que es ligada a un ancla real de desarrollo económico, dado por las emisiones y un nivel de PIB per cápita. ¿Desde dónde partimos? Partimos de mirar cómo ha sido el crecimiento per cápita de Chile en las últimas 3 décadas, y de este análisis, de este gráfico, podemos ver que el modelo parece estar mostrando rendimientos decrecientes, un menor dinamismo. Si en los 90 crecíamos al 4,8%, en los 2000 lo hicimos a un 3,1%, y en la década que nos está dejando, va a ser probablemente un 1,5%. Esto quiere decir que lo que hicimos en el pasado ha ido mostrando rendimientos decrecientes, y como vamos a ver más adelante, esto, que es razonable desde la perspectiva económica, mostrar rendimientos decrecientes, si crecimos acumulando capital, exportando más, es razonable que estas tasas, cuando uno converge, sean menores. También la solución a esto, como muestra la teoría, es que en el largo plazo el cambio tecnológico es la clave. Y ahí es donde hablar del cambio climático podría abrir una ventana de oportunidad. El punto es que el futuro no se parece tanto al pasado, porque hay condiciones que han cambiado, y una de ellas, que es bastante gravitante, es el cambio climático. Y el cambio climático, entendido desde una bicausalidad, que es lo que exponemos en el informe.
cambio climático es una consecuencia del desarrollo productivo, es algo antropogénico, pero hace ya un par de décadas hemos visto que el efecto no solamente es desde la economía hacia el cambio climático, sino que también desde el cambio climático hacia la economía. Y en este sentido, como pueden ver en las cifras que se exponen en esta tabla, el mundo está recibiendo con una mayor frecuencia desastres naturales, los cuales son más profundos y abarcan zonas geográficas más extensas, por lo cual uno esperaría que el PIB de los países estén siendo afectados más frecuentemente por esta clase de shocks. En el caso de Chile, si bien no tenemos un número particular que relevar, sí podemos decir que el principal ranking con respecto al riesgo climático nos ubica en el lugar número 16. Eso quiere decir que es un país altamente riesgoso a desastres naturales y a los riesgos climáticos. Y además el Banco Central ha estimado que el 25% de nuestro PIB se encuentra altamente expuesto a los riesgos de cambio climático. Entonces, estas son señales de alerta que nos dicen que la cancha en la que vamos a jugar en los próximos años no es la que jugamos anteriormente. Van a haber nuevas restricciones en el mundo de cómo desarrollarnos, de cómo crecer. Y eso ya viene ocurriendo hace un buen tiempo, pero se le ha dado mayor relevancia, yo diría, en la última década, en los últimos años, desde la perspectiva de los compromisos internacionales y los marcos regulatorios. Si uno mira y le cree básicamente a lo que han planteado los distintos países en la última COP21, al 2050 habrían 121 países que deberían ser carbono neutral. Si uno mira las actualizaciones de la Unión Europea, están proponiendo reducir un 50% las emisiones al 2030, y como instrumento están proponiendo un Carbon Border Tax, básicamente gravar las importaciones según su contenido de carbono, de emisiones. ¿En qué está Chile al respecto? Chile también propuso la carbono neutralidad al 2050, adicionalmente propuso reducir en un 30% el balance GI al 2030 y 45% dependiendo de otras variables como financiera. Y algo bien interesante es la ley de marco de cambio climático, la cual deja por ley la carbono neutralidad, pero también incorpora nuevos instrumentos. Dentro de estos están los presupuestos sectoriales de emisiones, está un mercado de offset. Entonces, existe toda una infraestructura en términos regulatorios a nivel de compromisos internacionales y a niveles locales que ponen ciertas bandas a lo que como país vamos y no vamos a poder hacer y que no. Entonces, estas restricciones al final del día pueden transformarse en una restricción para el crecimiento o una ventana de oportunidad. Eso es lo que nosotros planteamos. Y una ventana de oportunidad muy en simple de la literatura de innovación quiere decir que es el espacio temporal donde aumenta la probabilidad de generar esta destrucción creativa que permite el catching up tecnológico de las firmas y de la industria. En el largo plazo sabemos que el crecimiento está dado exclusivamente por el progreso tecnológico, y este progreso tecnológico es función de la innovación, y la innovación lo que genera es esta destrucción creativa, que es lo que permite ser más eficiente y generar mejores productos más eficientes y un mix también más complejo de estos. El punto de la ventana de oportunidad es que existen gatillantes, es decir, ciertas variables que hacen más probable o no generar este catching up. Y ahí existen, la literatura propone tres principales gatillantes. Uno está dado por el conocimiento y la tecnología, el otro por el lado de la demanda, de las preferencias, y de la institucionalidad y regulaciones. Básicamente, de manera simple, es que cuando, por ejemplo, en el caso del conocimiento y la tecnología, voy a poner los ejemplos acá propios del cambio climático, es que estas nuevas tecnologías emergentes dan esta ventana para que el entrante pueda retar al número uno de la industria, porque este número uno de la industria podría caer en la trampa del incumbente, que básicamente está atado en un lock-in en una tecnología en específico. Y al abrirse este nuevo set de conocimiento, genera este espacio para que países que no estén en la frontera, pero tengan las capacidades para o estén cerca de esta, puedan tomar este rol de liderazgo.
Y esto está pasando en el ámbito de las tecnologías, pero también está sucediendo en las preferencias y está sucediendo en las regulaciones. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que hoy día se dan 3 factores que debiesen promover que ciertas industrias y ciertos países hagan un catching up tecnológico. ¿Cuál es desde la perspectiva institucional, lo que nosotros, cómo estamos mirando esto? Es que establecer institucionalmente la carbono neutralidad en Chile podría, y aquí subrayo en mayúscula, podría, porque es una posibilidad, acelerar el catching up tecnológico en sectores cercanos a la frontera tecnológica. No estamos planteando que Chile se va a transformar, por poner por ley la carbono neutralidad, en el principal productor ni de nanotecnología ni de software. Lo que estamos planteando es que hay ciertos sectores en los cuales Chile tiene ciertas ventajas comparativas reveladas y que está dentro de los principales productores, en el cual podríamos acelerar este catching up tecnológico, aumentando la sofisticación de estos productos. A la vez, se podría fomentar el desarrollo de nuevas industrias a partir de los mercados verdes, porque hay toda una estructura que, si efectivamente las industrias a nivel mundial avanzan hacia la carbono neutralidad, se va a necesitar captura de CO2 en grandes volúmenes, que hoy día esas capacidades no están completamente empaquetadas, si se quiere. Y Chile tiene ciertas ventajas geográficas y dados por la naturaleza, en la cual se pueden buscar soluciones basadas en la naturaleza, que en el fondo implican también una innovación, porque implica generar líneas base y un conocimiento que, por ejemplo, permita saber cuánto se puede capturar por los bosques de algas marinas que Chile posee en sus costas, sobre todo en la parte más austral. ¿Cuánto puede capturar la tundra patagónica, por ejemplo? Todos estos mercados son mercados incipientes, pero que si efectivamente las regulaciones a nivel mundial avanzan en esta línea, van a generar una demanda que Chile, si es un early mover en estos ámbitos, podría tener una ventaja comparativa. Y el punto 3, que creemos súper importante, es reducir la inconsistencia dinámica, porque al final estamos hablando que en muchos sectores son inversiones de largo plazo, 30 años plazo, en las cuales generar una política que cambie el precio relativo de las tecnologías e incentiva una por sobre otra, necesita cierta consistencia que haga que el payback sea el que estimé, y no porque haya un cambio regulatorio entre medio, una tecnología obsoleta o vieja vuelva a ser competitiva. Entonces, todo el marco regulatorio en el marco institucional es clave para minimizar la incertidumbre propia de invertir en tecnologías que son nuevas, que son innovadoras, que por sí son riesgosas. Todo esto, nosotros siempre decimos que está sujeto a, y esto es súper importante porque esto no es voluntarismo propio. O sea, esto está sujeto, por ejemplo, el catching up tecnológico está sujeto a que las capacidades locales, que existan las capacidades locales para adaptar y absorber el conocimiento inmerso en las nuevas tecnologías. Fomentar el desarrollo de nuevas industrias a partir de los mercados verdes necesitan la adaptación de distintos componentes del sistema en general económico a nuevos productos. Necesita que la regulación se adapte, necesita que el mundo científico genere líneas base, necesita poder medir y verificar que efectivamente existen las capturas o las reducciones de emisiones para estos mercados de offset. Y finalmente, reducir la inconsistencia dinámica necesita la robustez de instrumentos. Y de instrumentos, y aquí paso al siguiente punto, necesitan instrumentos que tengan en perspectiva dos componentes, porque es importante. Uno podría reducir las emisiones, y se vio cuando parte la crisis producto del COVID en Asia, que las emisiones se reducen en un 25%. O sea, nosotros podemos reducir las emisiones si dejamos de producir, eso es obvio, de perogrullo. El punto es que todos hemos visto qué pasa cuando los países pierden su capacidad productiva. Aumenta rápidamente la pobreza, las desigualdades también crecen. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que debe existir un ancla real
de la economía que conjugue tanto un nivel de emisiones objetivo como un nivel de PIB per cápita objetivo, porque una sin la otra no genera un desarrollo sustentable por sí mismo. Y en esta lógica de ancla real, lo que tratamos de hacer es una analogía con la ancla nominal que maneja el Banco Central, la política monetaria, que básicamente es restringir, en ese caso, el nivel de la moneda para mantener la inflación en un cierto parámetro. Lo que nosotros aquí proponemos que esta ancla real de desarrollo económico sea un mix virtuoso entre el balance GI y el nivel de PIB per cápita, y sin lugar a dudas esto va a requerir instrumentos de fomento que promuevan estas capacidades locales para permitir estos upgrades, donde en sectores donde existan ventajas comparativas reveladas. Eso, somos bien majaderos en esto, porque no por arte de magia vamos a tener capacidades para generar no sé, tecnología de última punta en cualquier sector. ¿Y cuál es nuestra... desde dónde partimos nosotros el análisis? Es lo que hay hoy día, y nos parece bien importante mirar este gráfico que lo tomamos del estudio Banco Mundial, PLAPEUC y ellos del Ministerio de Energía, en el cual se proyecta cómo se va a lograr la carbono neutralidad al 2050. Aquí se ve que el 50% del esfuerzo viene de reducir emisiones y el otro 50% de una mayor captura de emisiones. La pregunta, y cuando se modela esto económicamente en un modelo de equilibrio general, lo que se muestra es que el PIB de la carbono neutralidad sería un 4,4% mayor que el PIB del business as usual. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál va a ser la matriz productiva de Chile cuando lleguemos al 2050? Porque cuando uno mira las distintas medidas, son medidas que en el fondo hacen que los insumos mayoritariamente sean más asequibles, sean más baratos, económicamente más baratos de producir. La pregunta es, ¿cuál va a partir de eso? ¿Es solamente que Chile va a crecer porque va a producir lo mismo, pero más eficientemente? Y si esa es la respuesta, ¿cómo habla eso con el primer gráfico que mostramos? Que al final lo que mostramos es que lo que hoy día producimos, que venimos produciendo desde el 90 a la fecha, ya está mostrando rendimientos decrecientes. Entonces, ¿cómo produciendo lo mismo, aunque sea de manera más eficiente, vamos a lograr un PIB per cápita, un nivel de PIB per cápita mayor? Yo creo que ahí está gran parte del análisis que nosotros hacemos en este documento, y también el otro 50% que tiene que ver con el sector forestal. Lo que se plantea es que el sector forestal va a poder capturar 10 veces lo que captura hoy día. O sea, la pregunta obvia es cuál es ese cambio estructural que va a haber en el sector forestal que va a permitir aumentar exponencialmente su captura, y cómo eso se traduce en lo económico, porque si un sector es capaz de capturar 10 veces más, yo esperaría que también generara mayor valor agregado, y en un orden de magnitud similar. Entonces, la pregunta ahí es, ¿hay un modelo detrás de esto? ¿Hay un modelo de desarrollo en el cual Chile, como otros países, van a optar, por ejemplo, porque el sector forestal sea preponderante? No sé, Suecia, que genera toda una industria de muebles a partir de sus bosques. ¿Es eso lo que hay detrás? Lo dejo hasta acá en honor al tiempo y poder escuchar los comentarios de Bernardita y Rodrigo, y dejo abiertas esas preguntas, y también lo invito a leer la síntesis donde se ahonda un poco más en algunas preguntas que pueden ser retóricas, pero que son interesantes de cuestionarse cuando uno discute estos temas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por mantenerte todo el tiempo. Como bien dijiste, vamos a agradecer directamente a Bernardita Piedrabuena, quien es comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, entre otras de su vasta trayectoria en el sector financiero. Bernardita, por favor, te agradezco tus comentarios respecto de la propuesta que recién expuso Jorge. Adelante, tienes la palabra. Hola, sí, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a compartir las reflexiones de la comisión en este webinar. ¿Se ve la presentación?
Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que este trabajo es muy bienvenido en Chile, bueno, y en el mundo, por todo lo que estamos viviendo, de cómo plantear el cambio climático como una oportunidad. Y como ven en el título de la presentación, yo quité los signos de interrogación. Y confirmamos que es una ventana de oportunidad para el desarrollo económico. Obviamente hay matices y detalles de cómo esto se logra. Entonces, mi presentación se va a focalizar en hacer comentarios al documento, más que comentarios en plantear la idea que se entiende de este documento y haciendo énfasis que estamos de acuerdo con esa idea, cómo el mercado financiero y en particular la Comisión puede ayudar a conseguir este objetivo. Y por eso pasamos a decir en qué está la CMF y unas reflexiones finales. Entonces, ¿qué dice el documento? Dice que hay cambio climático, que como Jorge señaló, o el documento señala, produce daños físicos y económicos significativos. Es un desafío para los países mitigar y adaptarse a este cambio climático, y la mitigación sería un bien público en tanto que la adaptación un bien privado. Y lo que plantea el documento es que el desarrollo tecnológico permite hacer de los procesos de mitigación una industria rentable. Es decir, algo que es un bien público, usando la tecnología, se transforma en un bien privado, se internaliza los beneficios que esto tendría. La tesis central es que hay una ventana de oportunidad, este catching up tecnológico, es decir, cómo fomentar industrias que están cercanas a esta frontera de producción, y para ello propone esta ancla real que es de neutralidad y crecimiento, medido como disminuciones de los gastos con efecto invernadero y consecución de un cierto nivel o trayectoria de crecimiento, y para eso hay que usar políticas públicas, y en este sentido propone pasar desde un enfoque pasivo a un enfoque proactivo. Proactivo, y como bien dice Jorge, no es ponernos a producir nano baterías, etcétera, sino ventajas comparativas reveladas, como él plantea. Y compartiendo la tesis central, es decir, que creemos que el cambio climático ofrece una ventana de oportunidad, es decir, miramos el medio vaso lleno del cambio climático, es que la CMF desde hace un año o un año y medio a la fecha ha estado muy proactiva en estos temas. ¿Por qué? Porque entendemos que el sistema financiero va a ser clave para lograr el desarrollo planteado. Es decir, el movimiento de recursos hacia estos proyectos que nos permiten hacer el catching up es clave en esta estrategia de desarrollo si es que se quiere adoptar. Y aquí el mercado financiero está compuesto por bancos y oferentes de crédito no bancario, por la industria de seguro y por supuesto por el mercado de valores, los emisores de valores, sus intermediarios, infraestructura financiera, etc. Y esto es clave, el sistema financiero no solo se ve afectado por el cambio climático, sino también lo puede promover o no. Es como la doble causalidad que explicaba Jorge a nivel del PIB. El cambio climático afecta al PIB, pero ahora vamos de vuelta. Y bueno, solo un repaso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Son los eventos climáticos extremos, los cambios graduales en los patrones de clima y la respuesta de la sociedad al cambio climático. Esto afecta a la economía real porque cambia la estructura de costo, produce interrupción en los negocios, hay costos de reconstrucción y reemplazo cuando ocurren estos eventos catastróficos o climáticos catastróficos, se interrumpen las cadenas de suministro y ocurren volatilidades de precio de activos, ya sea materias primas, renta variable, renta fija. Estos efectos de la economía real se traducen en efectos financieros. ¿Cuáles son? Disminuye el valor de las garantías, las tasas de retorno para algunos proyectos de inversión disminuyen, el riesgo de transición que se habla en el cambio climático, disminuye la fortaleza crediticia de los deudores, no solo por el riesgo de transición, sino porque ante eventos catastróficos se puede interrumpir el negocio, la cadena de suministro, y los flujos de ingresos se interrumpen, aumenta la litigiosidad,
y se afecta la reputación de las empresas. Y eso tiene consecuencias sobre el sistema financiero de todos sus actores, ya sea porque aumenta el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional, el riesgo técnico, el riesgo legal, el riesgo reputacional. Es decir, los cambios climáticos afectan la resiliencia del sistema financiero. Por lo tanto, la CMF entiende que el cambio climático afecta o debe considerarlo cuando está cumpliendo con su mandato. Y el mandato de la ley 21.000, que aprobamos aquí con Rodrigo Valdés como ministro de Hacienda, Jorge está también ahí en el ministerio, y esta persona que les habla, establece en este mandato 3 objetivos centrales: la estabilidad financiera, la conducta de mercado y el desarrollo de mercado. Y en la estabilidad financiera, cómo se inserta el cambio climático, que hay que integrar el cambio climático en la supervisión prudencial, es decir, cómo mitigar los riesgos que el cambio climático produce en las instituciones financieras. Por otro lado, en términos de conducta, nosotros estamos preocupados cómo generar un marco de divulgación por parte de los que actúan en el mercado, particularmente los emisores de valores, pero también las industrias, en relación a qué están haciendo como entidades, industrias, para enfrentar el cambio climático. Y por último, tenemos el desarrollo de mercado, y por lo tanto estamos trabajando en cómo identificar medidas regulatorias que permitan desarrollar este mercado financiero verde. Y en un principio estamos evaluando lo que se llama la taxonomía y sistema de verificación. Voy a entrar un poquito más en detalle en estos conceptos. Por lo tanto, para abordar estos desafíos, hemos elaborado una estrategia. Pertenecemos y participamos en una serie de iniciativas nacionales e internacionales en la materia. Tenemos un plan para divulgar los riesgos asociados al cambio climático, un plan para integrar los riesgos de cambio climático en nuestro proceso de supervisión, y un plan para desarrollar el mercado verde. En el entendido que si queremos hacer este catching up hacia la frontera tecnológica, esto va a ser crucial. En cuanto al plan estratégico, este es un plan que se hizo hace un año atrás, que está en marcha, y que uno de sus pilares es una iniciativa que se llama Materia Cambio Climático. Y para abordar esta iniciativa se creó un grupo de trabajo transversal. Hay un sponsor a nivel del consejo, hay un líder a nivel del staff, pero además participan personas que trabajan en distintas áreas de la CMF, ya sea de supervisión, de regulación, conducta prudencial, para abordar desde todos los aspectos, desde el punto de vista financiero, los desafíos del cambio climático. Asimismo, la CMF es parte de varios acuerdos. Es parte de esta mesa pública y privada que propulsó el Ministerio de Hacienda en relación a las finanzas verdes, y ahí adoptó una serie de compromisos al respecto. Es miembro observador del Comité de Basilea, es miembro o firmó el memorando de entendimiento con IOSCO, que es la Asociación Internacional de Emisores de Reguladores de Valores, y también con el IIS, que es la Asociación Internacional de Aseguradores, y todas ellas han puesto en marcha grupos de tarea relacionadas a ver cómo el cambio climático impacta la labor de supervisión, pero también cómo desarrollar productos financieros tendientes a facilitar y promover inversiones relacionadas al cambio climático. Y también forma parte, fue la primera entidad chilena y la tercera a nivel latinoamericano en formar parte de esta red de bancos centrales y reguladores para las finanzas verdes, el NGFS. También, en particular, se está evaluando instrumentos regulatorios y modificaciones normativas para los gobiernos corporativos y gestión de riesgo de las entidades que fiscaliza la Comisión. En particular, esta norma de carácter general 386 dice relación directa con los temas de, en español, hoy día descubrí que en español se dice ASG, no ESG, ambiente, social y gobernanza, y esta norma
hacía mucho, la norma antigua, la que hoy día está vigente, es antigua porque hubo un proceso de consulta público por una norma nueva, hacía mucho hincapié en los temas de género, pero la norma nueva que se puso en consulta y que estamos discutiendo establece una serie de requerimientos de información por parte de las sociedades anónimas abiertas, las que transan valores de oferta pública en relación a cambio climático. Se les pregunta mucha información y déla a conocer, porque esa información es interesante hoy en día para aquellos que quieren invertir en instrumentos de empresa. Por otro lado, se están identificando y evaluando qué aspectos de riesgo provenientes de cambio climático está afectando tanto a bancos, intermediarios, corredores, bolsas, compañías de seguro. Y se están trabajando en la normativa para poder actualizar estos estándares a nivel de la industria. Y se está integrando la visión de cambio climático en la supervisión de nuestros regulados. También se está evaluando las brechas que impiden el desarrollo de un mercado verde de forma tal del día de mañana proponer cambios legislativos y o adoptar cambios normativos para promover este mercado verde, que se llama de financiamiento de proyectos verdes. Y hay un tema clave, si uno conoce la experiencia de los bonos verdes, es la taxonomía y los sistemas de verificación. Es decir, cómo yo me aseguro como inversionista que a la empresa que yo le compré este instrumento, sea acción o valor, esté efectivamente invirtiendo en proyectos verdes. Y evitar lo que se llama el greenwashing, es decir, hacerme pasar por una empresa amigable al medio ambiente, siendo que, para obtener condiciones de financiamiento más ventajosas, siendo que no lo soy. Entonces en eso también estamos trabajando. Por lo tanto, como palabras finales, la CMF considera como estratégico los efectos del cambio climático en el sistema financiero, no solo por las implicancias de estabilidad y de conducta, sino por la función y el apoyo que podemos dar para el desarrollo de este mercado. Por ello, se formó un grupo de trabajo transversal al interior de la institución, dando cumplimiento al acuerdo que suscribimos con el Ministerio de Hacienda en esta mesa público-privado de finanzas verdes. Estamos trabajando para aumentar el nivel de conocimiento, el capital humano, los procesos, tecnología que necesitamos para realizar toda esta tarea que es titánica y muy desafiante, pero muy felices de asumir. Y muy importante, asegurándonos que las instituciones financieras que están bajo nuestro perímetro regulatorio administren en forma adecuada estos riesgos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Bernardita, por tus comentarios, por tu presentación clarísima. Estamos recibiendo muy buen feedback sobre lo que planteaste, y también gracias por estar en alguna medida de acuerdo con lo que estamos planteando en términos de oportunidad y diagnóstico del fenómeno. Sería súper interesante ahora, viniendo de un exministro de Hacienda, ver cuál es la opinión que tiene sobre lo que planteó Jorge respecto de este vínculo que podría tener el PIB que proyectamos a 2050 y cómo se forma ese PIB respecto de los niveles de carbono neutralidad que estamos buscando. Rodrigo necesita poca presentación, como comentamos, exministro de Hacienda, fue economista más influyente de Chile en 2016. Rodrigo, por favor, esperamos tu crítica analítica. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Y gracias por la invitación a Pablo y a Jorge. Felicitaciones. Bueno, País Circular ya tiene su tiempo, pero quiero felicitar a Confluir también. Creo que es muy valioso tener un espacio como el que están armando ustedes para discutir. Se encuentra una generación o dos generaciones más bajo que la mía, pero es su generación haciendo trabajo para la cuestión pública, y eso yo lo valoro enormemente. Y un saludo a la Berni. Siempre se me olvida porque no son consejeros, tampoco son convencionales. Perdón, comisionados, no comisionadas. consejeros. Exactamente, la comisionada Pedro. Bueno,
A ver, yo primero déjenme decir, no tengo idea por qué estoy hablando de esto, porque no sé casi nada de lo que están discutiendo, ¿ok? Sé economía, sé macroeconomía, sé finanzas, pero yo me siento un poco pisando huevos cuando hablo de temas ambientales. De hecho, tengo que decirles que Jorge era el que llevaba la relación con el ministerio, y cuando ya las cuestiones estaban muy enredadas, ya había que hacer cuestiones más políticas, me metía yo, o se metía Mico, pero Jorge era el hombre, así que él sabe más que yo de estos temas. Entonces lo que les voy a decir, tómenlo como opiniones, como reacciones de alguien que sigue las políticas públicas en general. Bueno, los quiero felicitar por meterse en el tema primero. Yo creo que saliendo del COVID nos va a volver esto como un tema muy grande. Hay que acordarse que pre-estallido social tuvimos como ondas de temas, ¿no? Entonces una onda de temas más feminista un tiempo, pero también tuvimos un momento muy, llamémoslo verde, en que era el tema más importante en la agenda según las encuestas. Yo creo que eso va a volver, yo creo que va a volver en el tiempo, y hay que prepararse mucho más. Yo creo que no estamos muy bien preparados. Una corrección le voy a hacer a Jorge, y esto lo aprendí a palos yo soy parte de un centro que analiza desastres, pero se llama desastres socionaturales, no desastres naturales. ¿Okay? Esa es la forma correcta de decirlo hoy día, porque dependen mucho de nosotros, porque si son desastres naturales, como que no hay nada que hacer, y aquí hay algo que hacer. Ahora, dicho eso, voy a darles ahora mi visión como negativa, pesimista de lo que veo en esto. Yo soy muy escéptico de que lo que muy bien define el paper como un bien público global sea fácil de solucionar. Vuelvo a la microeconomía básica, digamos. Por eso los bienes públicos no existen por sí solos, porque no hay cómo cobrar por ellos, y siempre hay gente que se puede aprovechar del trabajo de otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las sociedades para esto? Básicamente tienen un Estado que manda, y el Estado cobra impuestos y hace plaza, cobra impuestos y tiene defensa para todos. Y cuando es un bien público global, estamos en una cosa mucho más compleja. De hecho, a mí no se me ocurrió hasta ahora que otro bien público global existe. Quizás la estabilidad financiera podría en cierto sentido ser, pero cuesta encontrar otros ejemplos tan complejos. ¿Y por qué es tan complejo esto? Porque uno no puede obligar a otro Estado a hacer lo que uno cree que tiene que hacer. En cambio, dentro del país nos ponemos de acuerdo y el Estado nos obliga a todos. Y este es casi el único caso donde hay esta externalidad entre países muy difícil de manejar, más allá de Trump. Hay temas de justicia intertemporal, de por qué los países pobres tienen que hacer hoy día esfuerzos cuando los países ricos, entre comillas, emitieron todo lo que hicieron, etcétera, etcétera. Entonces es un tema, diría, súper difícil. Yo creo que, y aquí viene mi parte ya última negativa, es que yo creo que la salida de esto en el mundo viene mucho más por la captura de CO2, tecnologías de captura que hoy día no existen y que eventualmente van a existir en el futuro, y que va a ser un juego más de países desarrollados, a que sea un esfuerzo colectivo. Pero bueno, esa es una opinión nomás, y es muy negativa, muy pesimista, digamos. Quizás podemos, a través de acciones, coordinarnos más, y sería fantástico poder hacerlo, pero no es nada de fácil. Entonces, puesto de otra manera, yo veo la tecnología, y que estoy exagerando el tema de la captura, ¿no? Porque puede ser simplemente que no se emita de alguna manera, pero yo creo que ahí hay mucho que apostar como mundo. Ya, si no está la captura y este tema más general en el mundo, no hay nada que hacer, digamos, y hay que hacer estos temas de decir, bueno, tomemos decisiones nosotros como país. Yo creo que una cuestión que el documento debiera hacer es hacer por un caso de adaptación versus mitigación. A mí no me queda muy claro desde el punto de vista de política pública que un peso gastado en mitigación sea mejor gastado que en adaptación en un país pequeño como el nuestro. ¿Okay? Y eso, bueno, el último peso gastado debería ser igual de bueno los dos, si estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Pero los inframarginales hay que pensarlas. Y eso me lleva
de vuelta a un tema que la Bernardita tomó como bien así en el título, cuando dijo, yo le saqué la siquiera el signo pregunta. Yo con mi visión más negativa tengo una visión un poquito distinta. Y esto yo no lo veo como una oportunidad, para ser bien franco. Yo creo que esto es un shock negativo, que descubrimos que teníamos este problema hace algunos años, o hace muchos años algunos, y hay formas de resolverlo mejor o peor. Entonces, en vez de venderlo como algo, qué bueno que tenemos calentamiento global, porque es una oportunidad para desarrollarnos, yo diría al revés. Tenemos un problemón, hay maneras de enfrentarlos que son mejores que otras. Las maneras malas nos llevan a desaparecer como raza en tiempo finito. Nuestros bisnietos no van a existir. Las maneras buenas no nos llevan a eso, nos llevan a existir y además no es tan caro. Y si lo hacemos bien, puede ser dejarnos igual. Pero ese spin que les estoy diciendo, yo creo que es importante reflexionarlo, y yo ni siquiera estoy así seguro de lo que lo estoy diciendo, pero veo veo que uno puede entrar en problemas si lo ve tanto como la oportunidad. De hecho, los franceses empujaron mucho esto a partir de su propia reunión, por su propia COP, ¿no? Y bueno, nunca me convenció demasiado. Bueno, dado que vamos a ser proactivos, y suponiendo que, y ahí voy a ir al documento ahora, suponiendo que vamos a irnos por mitigar y no por adaptar y por usar tecnologías pro mitigación de alguna manera, me gustaría ponerles en duda dos cosas o hacerlos pensar, estrujarlos para que ustedes me digan cómo se hace. La primera tiene que ver con la capacidad del Estado y las herramientas que uno tendría que usar para tomar la oportunidad de usar nuevas tecnologías. Yo creo que es muy importante tener objetivos, como el documento propone, pero evidentemente es insuficiente. La siguiente etapa es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos política pública para poder orientar el sistema hacia ese objetivo? Y ahí yo creo que no es nada fácil cómo contestar esa pregunta. Y sobre todo porque yo creo que ustedes en el documento hacen un salto que les permite vadear esto, pero que no es suficiente, que es como la estrategia de desarrollo, cuál es la forma de producir en Chile en el largo plazo. Ya, ok, pero ¿qué hacemos? Ponemos impuestos, ponemos caps, ponemos subsidios, prohibimos empresas, etcétera, etcétera. Y eso creo que hay que trabajarlo, ¿okay? Puede ser un segundo documento, pero creo que es muy importante ir poniéndole este relleno. Igual el documento es muy bueno en el sentido de dejar claro que no cualquier cosa se puede hacer, que estas cosas tienen costos, etcétera. Pero me falta ese siguiente paso como para decir, ok, tenemos una estrategia. Y la otra cosa que es el documento que yo creo que es bien importante, y estoy terminando, después voy a hablar una pequeña cosa de bosques nomás, pero yo creo que es bien importante lo que hace el documento, aunque yo le sacaría mucho más millaje al tema de la importancia de reconocer la coherencia regulatoria en el tiempo. El documento habla un poco de consistencia temporal. Yo diría que es más que consistencia temporal, es simple coherencia. Y una es la coherencia temporal, y no me preocupa tanto los cambios de regulatorio aleatorios, sino que me preocupa mucho el invitar a cambios que un tiempo después se tornan o se consideran insuficientes y uno se hace poco creíble como Estado, sí que está apretando las tecnologías y no lo hace a tiempo. Para poner un ejemplo, están las fundiciones, y Jorge se conoce de memoria ese tema, pero cuándo hacer el cambio de las fundiciones y cómo uno hacía eso en serio es difícil. Y el otro tema, voy a ser más polémico acá, que tiene que ver con coherencia entre sectores. Y ahí voy a poner el agua como un tema. ¿Okay? Si uno en serio, lo que me importa en serio es las emisiones, bueno, no podemos no usar algunos otros recursos que por algunas valoraciones pueden ser muy importantes de cautelar, pero yo creo que hay que tener esta coherencia de ordenar las prioridades. Y si la prioridad es
el problema del cambio climático, bueno, hay que ordenarse en torno a eso. Y un último temita que es bien de detalle, pero que el documento se mete y creo que es bien importante hacer una reflexión, y a mí se me había pasado completamente, que es la importancia de los árboles en captura en nuestra estrategia. Yo no sabía que 50% de nuestra captura venía de ahí. Y Jorge tiene toda la razón, y sus coautores, cuando dice, bueno, esto es bien complicado, porque lo que yo he aprendido, por lo menos, y de esto sé, porque tengo un muy buen amigo que sabe mucho de bosques, que corremos juntos, así que me ha enseñado mucho de captura, bosques, etc. Pero déjenme decir la parte que creo que para los autores puede ser obvia, porque Jorge mencionó los muebles. Pero los muebles no es que porque tengan mayor valor agregado, porque sean bonitos, es porque el CO2 que está en el mueble vive para siempre capturado ahí. Si yo hago bosques y los transformo en alguna otra cosa, como celulosa, por ejemplo, en que ocupo procesos altamente energéticos en esto, se libera CO2. Entonces, para ponerlo más como en simple, si vamos a hacer cosas en que el uso de estos bosques es intensivo en energía al final del día, como la celulosa, eso significa que vamos a tener que estar, y queremos que esto capture más, vamos a tener que tener mucho más bosques en estado estacionario. Y creo que ni siquiera alcanzan con los números que mencionaba Jorge, los terrenos en Chile van a tener tanto bosque. Y van a tener que siempre estar creciendo. Ni siquiera hay un estado estacionario, porque si es que hay un estado estacionario, ya deja de capturar el bosque. El bosque para capturar tiene que crecer. A no ser que, en vez de hacer cosas que tienen procesos productivos altos en energía, hacemos cosas que dejan la cuestión capturada. O hacemos cambios tecnológicos en celulosa o en lo que sea que permitan no usar la energía. Por eso es bien central y me hace ver que nuestra estrategia, y aquí vienen los problemas siempre de la política pública, cuando uno la lleva al detalle, puede estar cometiendo errores bien garrafales. Entonces es muy importante levantar el tema y ir un paso más allá. Bueno, ¿qué significa esto para toda esa industria, que es muy importante, más allá de los problemas que tiene de agua y con comunidades, etcétera? Quizás le estamos pidiendo algo imposible de lograr y hay que buscar otras maneras de irse a carbono neutralidad. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Súper interesante que se estén metiendo en estos temas. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por todas tus recomendaciones y también las dudas que planteas respecto del informe. Jorge, tal vez sería bueno que puedas replicar o hacerte cargo de alguno de esos comentarios. Destaco sobre todo esto último que dijo Rodrigo respecto de una eventual ausencia en nuestro informe del cómo, un poco la bajada. Y me da la impresión de que se evitó un poco en la discusión hablar del ancla. No sé si quieres volver sobre eso y replicar sobre algunos de los comentarios que nos hicieron Bernardita y Rodrigo. Gracias, Andrés, y gracias, Bernardita, Rodrigo, por los comentarios. Son súper atingentes y creo que es súper beneficioso tener este tipo de discusiones porque al final uno va armando el puzzle con distintas piezas. La preocupación más genuina, si se quiere, desde la perspectiva de política pública y de cómo Chile avanza hacia la carbono neutralidad, yo creo que desde la perspectiva de los autores tiene dos patitas. Una está ligada principalmente a que si efectivamente el mundo avanza hacia la carbono neutralidad, eso va a implicar ciertas restricciones a nuestros sectores productivos. La pregunta es, y como bien decía Rodrigo, esas restricciones, si nosotros no somos capaces de hacer este catching up tecnológico, probablemente va a ser negativo. La pregunta es cómo uno se puede adelantar. Y ahí es donde un poco yo estoy pensando básicamente en nuestro sector principal exportador al menos, que es la minería. O sea, un border tax de Europa a nosotros es un castigo en el premio al cobre, como el castigo que hoy día hay por el contenido de arsénico, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si hay otro país que hace este catching up antes de producir, por ejemplo, cobre verde, sin emisiones o con mínimas emisiones?
probablemente podemos estar perdiendo incluso una ventaja comparativa que hoy día tenemos, y no vamos a ser el primero, vamos a ser a lo mejor el segundo o tercer productor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo si uno es un early mover viendo esto, adopta las tecnologías para generar un producto, que en este caso sería un producto horizontalmente diferenciado, porque al final del día el cátodo o el concentrado del cobre va a ser más o menos el mismo, lo que va a cambiar es cómo se produjo. Y ahí hay un espacio para tratar de ir a ganar, dado que nosotros principalmente producimos commodity, para ir a ganar markup en base a diferenciación horizontal de productos, si es que uno ve que el mundo avanza hacia allá. Sí, no, y lo otro, no, efectivamente la parte, si tuviera esa respuesta, sería tener la bolita de cristal. O sea, al final del día es cómo uno avanza, cómo saber en qué sectores uno aprieta la tuerca con el fin de poder empujarlo a que adopte tecnológicamente antes ciertas tecnologías, y eso nos mueve a un nivel superior de productividad. Yo creo que esa es la gran pregunta, pero dentro de las cosas que nosotros dejamos entrever, eso probablemente necesite algún tipo de política industrial del siglo XXI, como se quiera, pero al final del día va a requerir no solamente políticas que en el fondo cambien o las reglas del juego de manera horizontal, sin promover ciertos sectores que uno quiere que estén más cerca de la frontera, ya sea por ganar competitividad o por no perderla, que es el vaso medio vacío. Y cuando nosotros escribimos esto, la preocupación principal era que generalmente uno mira el tema de cambio climático como una variable objetivo a optimizar, que es minimizar las emisiones, sujeto a no crecer menos, básicamente. Y el problema que tiene eso es que yo meto distintas variables que proyecto a 30 años plazo con un nivel de incertidumbre gigante y las meto en un modelito que lo enjuaga y me da un resultado de cuál va a ser mi producción. Pero todo eso se basa en una matriz productiva de un año base. Y entonces la pregunta del millón, y que yo creo que si nos vamos a poner restricciones de cuánto puede emitir un sector productivo de aquí a 30 años plazo, y vamos a diferenciar esas emisiones por sector, queramos o no, estamos dando directrices económicas de cómo esos sectores, de cómo va a ser la matriz productiva en el futuro de Chile. Entonces la pregunta de solamente estar mirando emisiones sin mirar cuáles son las políticas industriales que van a permitir que esos sectores no solamente estén emitiendo menos, sino que a la vez estén produciendo mayor valor agregado, creo que es la patita que falta, y que es una patita mucho más de la Corfo, si se quiere, o quién está mirando hacia dónde viene esta diversificación productiva. Eso por mi lado. Yo diría que me quedo con eso, y también gratamente sorprendido por el trabajo de la CMF, que al final del día lo que uno ve es que si uno no apalanca financieramente esto, nada de esto pasa. Todo está en una conversación en el aire, si es que el sector financiero no pone los recursos donde en los sectores priorizados, si se quiere, o en estos nuevos sectores que emergen. Andrés, ¿puedo solo decir una cosita más? Y quizás la Berni después puede ir cerrando la conversa, o si quizás hay preguntas de la gente, no sé. Pero no, también quería felicitar a la Bernardita y contarle mi experiencia en un directorio de una empresa del sector financiero, una empresa chica, pero que teníamos una carpeta gordota para los directorios. Y a partir de esto, de esta conversación de una preocupación por el medio ambiente, digo, ¿qué hacemos? Bueno, no podemos hacer mucho, si los espacios tenemos servidores y algunas otras cosas, ¿no? Pero se acabaron los papeles. Fue como, ¿saben qué? Hagamos, y se puede, y ese tipo de cosas en el sector público, en otras empresas, creo que se pueden empezar a hacer, y son pequeñas cuestiones que tienen efecto directo, pero además creo que nos hacen pensar un poco distinto. Yo creo que parte de esta batalla es bien cultural también, así que felicitaciones, Bernardita, porque la CMF esté en esto, lo abrace. Bueno, gracias por sus palabras. Más bien yo quiero agradecer que haya foros como estos que se estén discutiendo estos temas, y que como CMF, en lo que podamos ayudar para hacer este cambio, estos cambios que es cierto lo que dice Rodrigo, todo cambio
en raras ocasiones se da este cambio tectónico, un shock tectónico que hace el cambio que ocurra, sino son pasos pequeños que van permitiendo construir este nuevo estrategia de desarrollo en este caso. Y la CMF está atenta a eso y cómo apoyar manteniendo siempre la estabilidad del sistema financiero, que es parte de nuestro pilar, pero también el hecho de que los productos que se desarrollen, las estrategias, los servicios, puedan dar cuenta de esta mayor preocupación hacia el medio ambiente. Gracias, Bernardita, y gracias, Rodrigo. Quiero también agradecer a nuestra audiencia, que para ser un día miércoles a las 3 de la tarde tenemos una gran cantidad de personas, lo que muestra el interés que suscita este tema, desarrollo económico, cambio climático, post pandemia, son temas súper claves, como dijo Rodrigo, van a volver a la agenda, y nos vamos con varios temas desde los que podemos construir un segundo conversatorio sobre el tema, incluso evaluar de qué manera podemos trabajar en informes posteriores. Así que quiero, a nombre de Confluir y también de País Circular, darles las gracias por su tiempo, por sus comentarios, y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos al próximo miércoles, a la misma hora, por este mismo medio, por Zoom también, al lanzamiento oficial de Confluir. Nos tiene muy contentos y vamos a contar con grandes invitados como Ruth Olate, el senador Montes y también Cristóbal Belolio. Así que debiera ser una conversación también entretenida, bastante política, como nos gusta en Confluir. Así que muchas gracias y sigan, por favor, en nuestras redes sociales los avances de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias, También. Bernie, gracias, Chao. Rodrigo. Chao. Gracias a todos.